Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional, título general, la biotecnología y la multidisciplinariedad e inteligencia artificial. El título de la ponencia, bases moleculares, el motor de la biotecnología. Esta ponencia va a estar a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Él es maestrando en inteligencia artificial con estudios en el Perú y en el extranjero, docente investigador RENACIT UNIA nivel 4. Él es miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. A nombre de nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. ¿Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, doctor? Buenos días con todos. Iniciamos la sesión número 2, ¿no? Las bases moleculares, el motor de la biotecnología, ¿no? Eh, en la parte inicial hemos visto la relación con la IA, ¿no? Ahora vamos a ver las partes generales de la biotecnología actual, ¿no? Entre ellos hablamos de estructura y la función propia del ADN y el ARN, las proteínas, las enzimas, ¿no? Como ya se vio en la parte teórica inicial, que eso fundamentan o sustentan, ¿no? La ingeniería genética, ¿no? Un genoma humano, con la biología sintética, la bioinformática y las relaciones de la IA. Bien. Quiero entender, como para quedar claro que esta sesión se va a ver generalmente comprender la organización molecular de los sistemas biológicos y explicar cómo los procesos celulares, ¿no? Y genéticos constituyen la base para las aplicaciones biotecnológicas e inteligentes, ¿no? Bien, estamos ahí bien en el tema, vamos a separar. Siguiente, correcto, vamos al siguiente punto. Muy bien. Ahora, después de dar el preámbulo de lo que hemos visto en la hoja inicial, ahora vamos a tener ahí comprensión molecular y biotecnología. Muchos decimos, por ejemplo, el átomo y una molécula, ¿no? Tenemos que se habla, ¿no? Lo que tenemos que entender que el camino de este aprendizaje en ese gráfico muestra un inicio básico de la tecnología basada con una molécula hasta la capacidad, ¿no? Que demuestra desarrollar aplicaciones biotecnológicas, ¿no? De alta precisión. Cuando veo esa imagen, veo que hay una serie de procesos, ¿no? Un inicio y un fin, ¿no? Despegue, ¿no? ¿Correcto? Vemos como idea principal, podemos considerar que la biotecnología moderna no, que no consiste en utilizar nada más organismos vivos. Ahora consiste en comprender cómo funciona la vida a nivel molecular y a la vez se puede poco modificar, se diseñan, se diseñan nuevas eh, soluciones tanto para la salud, para la agricultura, la industria y el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio hace poco, dijeron que el ser humano va a vivir hasta 50 años. Pasan los años, está haciendo cada vez la genética, la solución a las enfermedades, a los problemas básicos está dando solución. Y eso se hace para poder ampliar el promedio de vida, ¿no? Que existe en el ser humano. Ahí dice biotecnología, punto número 1, ¿no? A ver, en el punto número 1 dice ahí aplicación de los principios biológicos para resolver problemas humanos, ¿no? Correcto. La biotecnología tiene que aprovechar organismos vivos, células, microorganismos, incluso una molécula, ¿no? Miren que cuando hablamos, por ejemplo, como ejemplo de ese tema, estamos hablando por ejemplo, un yogur, un queso mediante una fermentación, ¿no? Una producción de las pastillas, ¿no? De los antibióticos, ¿no? Las enfermedades con la vacuna, ¿no? Las vacunas, los biocombustibles, en la agricultura, ¿no? Los biofertilizantes, ¿no?
un abono, entre otros, ¿no? También tenemos, por ejemplo, acá en la Amazonía, por ejemplo, hay tablas, maderas que impiden que se tengan polillas, ¿no? O acá en la selva un comején, ¿no? Hay maderas duras que el comején o una polilla en mayor escala no lo comen, ¿no? Por ejemplo. Bien, el punto 2 es una célula. Sabemos por teoría de biología, en mi caso estudié en el CEPRE de la universidad, ¿no? El CEPRE, Centro PRE, es una unidad la unidad de vida, ¿no? Que actúa como biofábrica microscópica, ¿no? La misma unidad de vida, ¿no? Tenemos que entender que, esa etapa consiste en comprender que toda aplicación biotecnológica ocurre todo dentro de una célula. En otras palabras, todo nace a través de la célula, ¿no? Y nosotros, por teoría, que sabemos que el ADN almacena toda la información del ser humano, el ARN transmite las instrucciones del ser humano, las proteínas realizan el trabajo y las enzimas aceleran las reacciones químicas, ¿no? Hablar de este tema, no solamente hablamos de biología, también hablamos de química, ¿no? En otras palabras, la célula es una plataforma donde ocurre toda la biotecnología, ¿correcto? Podemos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Podemos hablar con la vacuna, una bacteria puede producir vacuna, ¿no? Puede producir insulina en la vacuna. Ahora también acá en la Amazonía, ¿no? Hay plantas que en la sierra es el tocos, ¿no? ¿No? Tiene una medicina, la penicilina, el tocos, pero acá en la sierra también hay otros, ¿no? Otros árboles, incluso variedades de árboles, ¿no? Entre ellos es un tachajo, ¿no? Y hay en la Amazonía tres tipos ¿no? Hay de tipos, ¿no? El cordiana, a pequeños y los grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son cosas que ahorita se está mucho investigando, ¿no? ¿Correcto? En el 3 después de la célula, viene recién el tema de la química, ¿no? Y en la química tenemos que entender que hay reglas químicas. Es lo mismo las reglas que rigen el ADN, el ARN, ¿no? Esa proteína, ¿no? Y ahí viene el término de biología molecular. La combinación de química y biología, la biología molecular, ¿no? Y para ello se trata de entender que las reglas químicas gobiernan toda la vida, ¿no? Si no hay interacción, ¿no? La parte química, no hay vida. Por lo tanto, el ADN, ya dijimos, almacena información genética, los genes, ¿no? Los cromosomas. El ARN es una síntesis de proteína. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Clásica. Síntesis de proteína del ARN. Una proteína, pues, ¿no? Tiene una función biológica, ¿no? Función biológica. Las reacciones bioquímicas generalmente son las sensaciones celulares, ¿no? Entre otros. Tenemos al cuarto punto el nivel que queremos llegar basados en las tecnologías, es la precisión técnica, ¿no? La precisión necesaria para la viabilidad comercial de la ingeniería, ¿no? Y esto es la meta de esa curva que ven ahí, ¿no? ¿Correcto? Y para eso usamos tecnologías como, vamos a hablar de, ¿no? Un término antiguo que se hablaba, ¿no? Aparte de los temas nuevos, la bioinformática, ¿no? Que salió para enseñar la parte médica, ¿no? Usando la informática en la biología. Otros nombres que salieron, ¿no? La ingeniería ge- de genética, ¿no? Basada ¿no? En los genes. Ahí tenemos la IA. Y también hay otro estudio posterior que se está haciendo hace 4 años, que es el diseño computacional de la proteína, ¿no? Todas esas tecnologías, incluso hay más, ¿ah? Hay el CLIPS para ver curva de imágenes por el CLIP-DM. Acá hay el CLIPS-PR, ¿no? Por ejemplo, guión el Cas9. Aparte hay otras tecnologías, el PCR, ¿no? Entre otras, ¿no? Bien,
Este gráfico, como dijimos, busca esta curva, el punto positivo, ¿no? Que despega, ¿no? Todo despega hasta llegar al punto más alto, que es la nota, lo que vamos a generar innovación científica y tecnológica. En el Perú ya hay 9 carreras con biotecnología, ¿no? En el Perú. Hay maestrías, 2 maestrías de biotecnología, y hay congresos, ya estamos en el 5.º año de congresos anuales de las carreras, ¿no? De biotecnología en el Perú. Bien, sigamos, vamos al siguiente. Muy bien. Ahora tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Entre comparaciones entre las células procarióticas y las eukarióticas, ¿no? Tenemos que también ver ahí una diferencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay diferencias críticas entre los sistemas procarióticos y eucarióticos, ¿no? ¿Lo ven ahí? ¿Correcto? Entonces, dice ahí la evolución del huésped biológico define la complejidad y rendimiento en desarrollos biotecnológicos. Tenemos que saber diferenciar esta célula de sus partes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, pero antes de empezar, punto 1 de núcleo, solamente queremos enfatizar esa diferencia, ¿no? Según, me acuerdo cuando el profesor se llama biología en la academia, que van las células, ¿no? Animales y vegetal, ¿no? Y diferenciaba, ¿no? Tenía cloroplastos y otros, ¿no? Y así, ¿no? Por colores, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre eupatórica, es lo que es más antiguo, y son como las bacterias y las arqueas, ¿no? Las procaríticas. No poseen un núcleo verdadero, ojo, las procaríticas no tienen un núcleo, y el ADN está libre en citoplasma formando, ¿no? La región denominada y de un nucleoide, ¿no? No hay núcleo, pero hay un nucleoide, ¿correcto? Esto es sencilla, y el tamaño es de 1 a 10 micro, ¿no? Un micro M, ¿no? Bien, correcto. Podemos hablar también una aplicación de esas células. Ojo, hay bastante. Pero son con las vacunas, se usa esa célula. La producción de los biopesticidas, igualito. La producción de bioconfertilizantes, ¿no? También se usa para esos casos, ¿no? En cambio, con otra célula, ya sabemos que se encuentran en los animales, en las plantas, en los hongos, ¿no? En los protozoos, ¿no? ¿Correcto? Y ya si lo otro que no contiene núcleo, y de eucariota, sí, pues el núcleo, y el ADN está dentro del núcleo, ¿no? ¿Correcto? Y ahí hablamos lo que preguntas también de examen de admisión, ¿no? Y que se divide, ¿no? En mitosis, meiosis, ¿no? ¿Correcto? Bien. Sobre la eucariótica tenemos que entender las cosas biotecnológicas, tenemos que enfocar ese tema. Tenemos que ver como terapias celulares, por ejemplo, que hay con la parte biotecnológica. Tenemos ingeniería con tejidos, la regeneración de tejidos y la medicina regenerativa, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a esta comparación. Nos vemos el cuadro. Dice núcleo, células probióticas ausente, ¿no? Pues, y en las eucarióticas sí presentan, ¿no? Correcto. El ADN en un nucleoide, en el probiótico, y en el probiótico se comparte, ¿no? En un núcleo. Los organulos están ausentes o muy limitados, ¿no? En el probiótico. Y en el eucariótico son complejos y, como dijimos, están con microondas, ¿no? Con el mitocondrias, y ahí hablamos mucho de Golgi, ¿no? Preguntas también en examen de admisión, ¿no? El ADN también, en las proteóticas, acá vemos que ¿no? Es circular, mientras en las eucarióticas es lineal, ¿no? La división, por ejemplo, acá se hace por fisión binaria, rápida, y acá vemos que es por mitosis y meiosis, ¿no? Que es más compleja, ¿no? El uso del biotech en la procariotica es masiva, y un ejemplo de ello es la clonación, ¿no? En las células eucarióticas tenemos la proteína compleja, ¿no?
o los fármacos, ¿no? De ahí viene otra de las carreras también que hacen en el Perú, la química farmacéutica, ¿no? Unas carreras profesionales, o también con de farmacia, ¿no? Son las carreras también afines a ese tema, ¿no? Ok, ¿no? Bien, muy bien. Ahora estamos viendo el ADN y el ARN, ¿correcto? Tenemos que entender que siempre, incluso algunos dicen que ahora hay algo más pequeño que una célula, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Correcto. Tenemos que leer que el ADN y el ARN son los arquitectos químicos de emoción, ¿no? De la vida. Y cuando vemos acá, vemos 4 puntos, ¿no? El ADN ya sabemos que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y dijimos que es una molécula que contiene toda la información genética de la organismo, ¿no? Correcto. Podemos saber ahí también, podemos hablar cuando hablamos de las bases del ADN que está formado por 4 bases, ¿no? La base es con la adenina que su simbología es la timina, la T, la guanina, la G, y la citosina, la C, ¿no? Y ahí vamos a ver muchas bases que aparean, ¿no? Entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, aparea la adenina, ¿no? Con la timina, y la guanina con la citosina, ¿no? Y cada vez es una copia fiel ¿no? A una noción genética, ¿no? Bien. En el punto 2 es el ARN. El otro ARN ya dijimos también que se encarga de copiar, transportar, interpretar, ¿no? Toda la información contenida en un ADN, ¿está bien? Para que la célula pueda fabricar proteínas, ¿no? Muy bien. Si el ADN es un manual de instrucciones, el ARN es el mensajero, ¿no? Ejecutor, ¿correcto? Que lleva las instrucciones a la máquina celular, ¿no? Las bases del ARN es la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos al punto 3. En los componentes estructurales, tanto en el ADN como en el ARN, están formados por los núcleos, ¿no? Con nucleóides o nucleotidos, ¿no? Pero cada uno está compuesto por 3 elementos. Mire, y muchas veces ahí hay confusión, ¿no? Ahí es incluso yo en mis tiempos de universitario tenía problemas esa parte, ¿no? Porque yo con el ribosa confundía con el ADN, ¿no? Y el exotribosa confundía con el ARN, pero a veces invertido, ¿no? En la azúcar pentosa, el ADN es el desoxirribosa y el ARN es la ribosa. Es un elemento ahí. El segundo elemento es el grupo del fósforo, con fosfato. Une todos los núcleos formando la columna vertebral de una molécula, ¿no? El punto 3 hay una base que contiene la información genética y determina la secuencia con una molécula, ¿no? Bien. También tenemos que diferenciar que hay una diferencia principal, ¿no? En cuestiones de química, ¿no? Entre ambas, tipo azúcar, ¿no? Y sus bases. Que el ADN, por ejemplo, es con contexto de ribosa y usa una base, la timina. Y el ARN es ribosa y usa la base el uracilo, que muchas veces también ahí genera, ¿no? Procesos dinámicos, ¿no? El punto 4 tenemos la intervención biotecnológica. Acá tenemos que entender que la biotecnología actual aprovecha ambos casos, el ADN y el ARN. ¿Pero para qué? Para hacer estrategias terapéuticas y diagnósticas, ¿no? Algunos genes se regeneran, ¿no? Hablamos de la piel, ¿no? Una quemadura, es, se saca la piel, ¿no? Y se puede reemplazar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí hay por ejemplo, tenemos que ver también, ahí hay una vacuna, ¿no?
hay una variación del ARN, que es la ARNM, ¿no? ¿También? Y algunos también dicen que regula hay el M y el I. Tanto uno y otro generan unas vacunas para que los genes produzcan proteínas, ¿no? De repente, en la próxima les boto más gráficos, que así nos daría a entender en el colegio, ¿no? La academia, ¿no? Con gráficos en la célula y podíamos ver bien, ¿no? Por ejemplo, una vacuna del ARNM, por ejemplo, es que su ventaja, ¿no? El desarrollo rápido, cada vez se adapta de manera rápida ante sus variantes, ¿no? Bien, ahora sí. En todos estos cuatro puntos que hemos hablado, ¿dónde está la IA? La IA ayuda bastante. Ha transformado el estudio del ADN y ARN en muchos análisis grandes de volumen de datos genéticos. Antes una media tendencia era, ¿no? El genoma humano, ¿no? Hablábamos del año 2000, ¿no? El genoma humano, ¿no? Estamos de 25, 26, nosotros de 26 años, mira, y ahora hablamos, por ejemplo, ¿no? De los diseños de terapias génicas personalizadas. Hablamos de medicina de precisión basada en datos genómicos, ¿no? Y también la predicción de estructura y función de proteínas. Y también está ahí el tema de las mutaciones también. Ojo, las mutaciones asociadas a enfermedades, ¿no? Las enfermedades tienen que mutar. Tantas cosas que se puede observar en muchos videos, ¿no? De ciencia ficción, entre comillas, que los consideran esta parte como, ¿no? Una evolución, ¿no? O como que se adapta al sistema. Bien, vamos a este punto. Vamos. En el siguiente punto son los genes y cromosomas como unidades de herencia. ¿Correcto? Tenemos que entender que la idea principal es que hay sobre la herencia, ¿no? Vamos a heredar, ¿no? Y todo es a través de los genes, ¿no? No son 5, ni 10, ni 100. Son como miles de genes que tienen, ¿no? Y cada vez estas contienen las instrucciones para sintetizar las proteínas y regular las funciones celulares, ¿no? Ahí viene la herencia biológica, ¿no? Depende de la transmisión de estos genes de una generación a otra, ¿no? No simplemente es del papá al hijo, ¿no? Puede ser también del abuelo al hijo o del bisabuelo, ¿no? Bisabuelos a los hijos. En segundo o tercer rango, ¿no? Nivel, ¿correcto? Entonces, un cromosoma es un libro que contiene miles de genes, ¿correcto? Y cada gen es un capítulo con instrucciones específicas para una característica o función biológica. Y cuando hablamos ahí sobre el gen, hay bastante que hablamos de gen. El gen es un segmento del ADN, ¿no? Y como dijimos, tiene proteína, tiene información. Esa información puede producir proteínas o un ARN, ¿no? Ejemplo, tenemos el gen responsable de la producción de insulina. Tenemos genes relacionados con el color de los ojos. Tenemos genes que confieren resistencia a enfermedades en plantas. Tenemos genes implicados en respuesta son inmunes, ¿no? Son inmunes. También hay. En el pasado, por ejemplo, una de las pandemias en el Perú fue con una verruga, ¿no? La gente en los años, ¿no? 50, 60 moría con verruga. Y ahí tenemos a un mártir, ¿no? ¿Quién es? Daniel Circadiano, ¿no? Es el médico que se tuvo que automedicar, probar la enfermedad en su propio cuerpo y sentir sus síntomas y poder encontrar esa cura, ¿no? Con los mismos genes estaba, ¿no? Bien, muy bien. Ahora vamos al punto número 1 que dice, ¿no? Un locus génico, ¿no? ¿Qué cosa es? Es la posición física exacta que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Repito, el gen es parte de un cromosoma, ¿correcto? Está dentro. Y el locus va a ver, por ejemplo, dónde se encuentra el gen. El locus va a interactuar con los genes vecinos, ¿no? Cuando puede activarse o no se activa o se desactiva también.
cuando puede heredar o cuando puede heredar una característica, ¿no? El cabello, la estatura, el color de ojos de otros, ¿no? Muchos ya han estudiado en otros países, ¿no? Los mejores genes los separan para que, ¿no? En un momento que uno desee, tenga su clon, ¿no? O, u otro, ¿no? U otro tenga que malo. También. El punto 2 es, ¿no? Es exones e intones. Cuando hablamos de los exones e intones, hablamos de genes en organismos eucarióticos, que no hay núcleo. ¿También? Entonces son regiones codificantes del gen. Los exones son regiones codificantes del gen, mientras los intones son los agentes, ¿no? Son las regiones no codificantes, ¿no? Si podemos hallar una relación entre ellos, podemos decir que, ¿no? que los exones son como capítulos útiles en un libro, ¿no? Mientras los intones son las notas o comentarios, ¿no? O separadores en un libro. ¿Está bien? Repito, los exones son, el libro tiene 10 capítulos, para mí lo que me interesa es el 2 y el 5, ¿no? Esos 2 y 5 serían para mí los exones, ¿no? ¿Correcto? Y para mí los separadores entre uno y otro, ¿no? Un comentario de algo, separadores, para mí eso serían los intones, ¿no? Si hablamos en cuestión de producción intelectual, ¿no? Bien, y el último son los genomas sintéticos. Estos genomas sintéticos, por ejemplo, son genomas que están diseñados y construidos de manera artificial, mediante técnicas de ingeniería genética y biología sintética, ¿no? Ahí están las dos áreas anteriores, ¿no? Anteriores con la biotecnología. Siempre se instila un nuevo nombre, ¿no? Igual dijimos en los cursos de seguridad de información, ¿no? Y después ahora se llama ciberseguridad, ¿no? Antes era ingeniería genética, bioinformática, biología sintética, ahora todo es biotecnología, ¿no? ¿Correcto? No solo modifican genes existentes, sino que permiten diseñar nuevas combinaciones genéticas para conferir funciones específicas, ¿no? Esos genes sintéticos, por ejemplo, que capturan un dióxido de carbono, por ejemplo, se aplica a la producción de biocombustibles, en la fabricación de vacunas y entre otros, ¿no? Se usan los genomas sintéticos. Bien, vamos al siguiente. Ya vamos a ir al final. Un momento. Estamos en el 4 recién. Estamos un poquito lento porque esa parte es un poquito más profundo. Es ciencias. No hablo de ontología, hablo de una ciencia. Biología. La ciencia tiene un fundamento teórico, práctico, científico, ¿no? Y muchas veces tenemos que conocer algo, la base, para poder seguir, ¿no? Avanzando. Bien, creo que he ido, a ver, creo que en vez de avanzar, a ver, vamos a avanzar acá. Ya, correcto. Muy bien. Estamos acá, en la replicación del ADN, ¿no? Bien. Cuando hablamos acá el término, ¿no? Tenemos una continuidad genética. ¿Qué quiere decir ese término construcción del ADN? Es el proceso por el cual una molécula del ADN, ¿no? Se produce dos moléculas idénticas, ¿no? Antes que exista una división celular, ¿no? ¿Correcto? Cada vez se replica el ADN, el cual no quiere decir que va a ser igual, ¿no? La parte del símbolo de vida, ¿no? Algunos creen que tengo dos genes idénticos, ¿no? Y piensan que este gen va a durar 50 años y de los 50 años, ¿no? No siempre el tiempo es igual para ellos, ¿no? Por eso esa continuidad se dice, ¿no? La continuidad de la vida no es igual en esos casos. ¿Correcto? El otro punto, correcto, hablamos del el proceso, ¿no? Las síntesis cebadoras. Esas síntesis cebadoras, por ejemplo, vamos a síntesis, por ejemplo, la cebadora, podemos que vemos acá que esa cuando se separan
una cadena, ¿no? Y cada vez se separan y están separadas, ¿no? Se separan en dos y ambas inician un nuevo ciclo por sí solas, ¿no? Y mucho ahí interviene lo que se dice una primasa, ¿no? Primasa, el punto de partida inicial, ¿no? ¿Correcto? Y su función de la primasa es que produce pequeños fragmentos del ARN, llamándose valores o primas, ¿no? ¿Correcto? A ver, el punto 3 es la elongación, sino que el punto inicial es de la etapa principal del proceso, ¿no? Aquí trabaja el ADN polimeras y como ya vimos también, añade, ¿no? Añade elementos del núcleo conectados a la cadena, ¿no? Por ejemplo, teníamos un valor, una síntesis recorrido en dirección 5 y puede ir a la dirección 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí también vemos lo que hemos visto hace poco, ¿no? Cuando ese agente, ese gen que cambia, ¿no? De base, de la adenina a la timina, ¿no? Y de la guanina a la citosina, ¿no? Eso acá le llaman la regla de complementariedad. ¿Está bien? Muy bien. Y de ese ADN generamos la cadena líder, ¿no? Cadena líder. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el último, la terminación que dice ahí, la ADN ligasa serían las muescas en el geleto del azúcar, fosfato, para finalizar la nueva hebra, ¿no? ¿Ya? Es decir, termina y empieza un nuevo inicio, ¿no? Bien. Ahora tenemos la transcripción, ¿no? La transcripción, ¿correcto? La transcripción convirtiéndose el código en mensajes ejecutables. Cuando hablábamos del ARNM, es un mensajero, ¿no? Tenemos que ver que es una copia de ADN. El ADN, el ARN, la copia del ADN es el ARNM, ¿no? Que es el mensajero. Y para transcribir ese código genético, siempre necesitamos ser interpretado por los ribosomas para sintetizar proteínas, ¿no? En otras palabras, podemos decir que la transcripción transforma la información permanente del ADN en mensaje temporal y funcional, ¿no? Eso es el ARNM, que se ha utilizado para fabricar proteínas, ¿no? Bien, entonces, vamos por acá. Tenemos 3 puntos acá. Los promotores fuertes son las secuencias que maximizan la afinidad del ARN polimerasa, una función intensiva. Esta es dijimos que esta es su copia, ¿no? Del ADN, el procento del ARN. Y finalmente, sistemas de inducción, que ahí sí es el uso de promotores químicos, como el IPTG, que permite activar la transcripción cuando la densidad celular es óptima, ¿no? Bien, siguiente. Muy bien. Ahora vamos a la traducción, la síntesis de proteínas en los ribosomas. Muy bien. Ahí hay un mensaje del patrón final, ¿no? Que dice, por ejemplo, a ver, un momentito. Dice ahí, el lenguaje de nucleótidos se traduce al lenguaje aminoácidos mediante el código genético universal. Ahí está esa cadena que todos quieren, ¿no? Todos quieren manipular, ¿no? ¿No? Entonces, a través del lenguaje se va a poder modificar ese código genético. Y ahí hablamos de 3 puntos, ¿no? Ahí hablamos de 3 puntos. Uno es el ensamblaje, ¿no? ¿Está bien? Ahí hablamos del ensamblaje del ribosoma, que es el órgano nulo encargado de fabricar proteínas, ¿correcto? Ahí ya tenemos el papel del ARNT, el T minúsculo, ¿no? Y ahí también tenemos una variación con el ARNM, ¿no? Y como dijimos, incorporan bases como la metionina
alanina y colicina, en ese orden. Ojo, se mantiene ese orden, ¿correcto? Entonces, si hablamos de codón, el codón AUG tiene un aminoácido, la metionina, que es el inicio. Y en el final tenemos el codón GGA, ¿no? Que el aminoácido es la colicina. Alguien me diga, profesor, ¿cuántos son? ¿Cuántos codones existen? Existen 64 codones. ¿Y cuántos aminoácidos? 20. Y esos son estándar. Y todo eso produce, ¿no?, la propiedad para poder de generación ¿no?, del código genético, ¿no? Ahí están las posibles, ¿no? Y el código genético, ya sabes usted mismo que es una bacteria, la planta, animales y seres humanos, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. En el segundo punto está la obtención de codones, ya vimos ya, ¿correcto? Y último, la formación de aminoácidos, ¿no? La formación de aminoácidos, ¿correcto? Entonces, como ven ahí, tres nucleotidos corresponden a uno de los 20 aminoácidos estándar, ¿no?, para crear polipéptido, ¿no? El campo de logía es sencillo, pero el bio es vida, ¿no? Toda la vida es lo que tenemos que ver, ¿no? Igual que una computadora tiene circuitos internos tan pequeños que no vemos, ¿no? Igual la célula, ¿no? Los seres vivos tenemos cosas microbiológicas, son micros. Muy bien. Ahora vamos, proteínas y enzimas, los operadores biológicos finales. Tenemos ahí la estructura jerárquica, siempre la que se busca, siempre ya se dijimos, determinar la función proteica, la especificidad enzimática. Tenemos que dar un modelo que sea la llave cerradura, ¿no?, para que permita que los enzimas actúen sobre sustratos específicos. Bien, continuamos con esta presentación. Proteínas y enzimas, los operarios biológicos finales, ¿correcto? Vamos a puntualizar que la idea principal, ¿no?, es que las proteínas son los biomoléculas funcionales más importantes de la célula, el cual participa en casi todos los procesos biológicos, ¿no?, como cuáles regulan genes, transportan moléculas, ¿no?, forman estructuras celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ya dijimos que una enzima son proteínas especializadas que actúan como catalizadores biológicos. Sin enzimas, las células tardarían días, meses, incluso años, ¿no?, en generar la reacción. Bien, ahí tenemos algunos puntos considerados. El punto número 1 está la estructura jerárquica, como ven ahí, ¿no? Desde la secuencia primaria hasta el plegamiento cuaternario, la forma determina la función proteica, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Después tenemos la especificidad enzimática. Tenemos que entender que hay un modelo llave cerradura, ¿no? Ahí es cuando por ejemplo, ahí hay dos modelos, ¿no? El modelo llave cerradura es cuando cada enzima posee un sitio activo con una forma específica. Y solo un sustrato compatible puede unirse a él, ¿no? Como una llave encaja a una cerradura, ¿no? Igual. Cambia el modelo ajuste inducido, es el que está propuesto por Daniel Kloosham, ¿no? Y es el modelo más aceptado actualmente, ¿no? Y este es que cuando la enzima no es completamente rígida, al unirse al sustrato cambia ligeramente la forma y se adapta, ¿no?, mejor y favorece la reacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. El siguiente punto es la estabilidad térmica. La estabilidad térmica implica que las proteínas pueden perder su estructura cuando se exponen a temperaturas elevadas. Dijimos que la estabilidad térmica es cuando las proteínas pueden perder su estructura cuando se exponen a temperaturas elevadas. Y ese fenómeno se denomina desnaturalización, ¿no? ¿Correcto? Ahí tenemos muchos casos particulares. Por ejemplo, en general, de proteínas que cuando los objetivos de la biotecnología moderna es diseñar enzimas
que sea cada vez más resistentes al calor, por ejemplo, cada vez sean más estables frente a cambios del pH, cada vez más eficientes y más eficazes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ingeniería de proteínas. El último punto, ¿no? El último punto es el impacto sectorial. ¿No? El impacto sectorial, por ejemplo, se aplica en la industria alimentaria, en la producción del queso, ahí tienen, ¿no? La producción de pan, la fabricación de lúpulo, ¿no? De la cerveza, la producción de vino y también para la creación de jugo, ¿no? Es una industria alimentaria, en la industria de lo que lavan, ¿no? Con detergentes, tenemos, por ejemplo, enzimas de proteínas, las lipasas y las aminasas, ¿no? Eso para, ¿te acuerdas? Para limpieza de manchas, ¿no? Y para medicina con la farmacéutica tenemos una producción de antibióticos, de vacunas, entre otras, ¿no? La insulina, ¿no? Muy bien, correcto. Seguimos siguiente, estamos en las finales. Muy bien. Tenemos ahí la regulación de la expresión en el interruptor del control celular. ¿Correcto? Bien. La idea principal ahí es que la regulación de la expresión genética, ¿no? Consiste en el conjunto de mecanismos que van a controlar la activación o el silenciamiento de los genes, ¿no? En respuesta a señales internas o externas. ¿Correcto? Su función principal ahí es asegurar que cada célula produzca únicamente las proteínas que necesita en un momento determinado, ¿no? Bien, ahí tenemos el Operan LAC, ¿no? Por ejemplo, el Operan LAC, por ejemplo, es un conjunto de genes presentes en las bacterias, ¿correcto? Y cada vez participan en un metabolismo con lactosa, ¿no? La lactosa. El otro punto es, tenemos ahí ¿no? Los factores de transcripción. Estas son unas células sin núcleo que regulan la expresión génica mediante factores de transcripción, ¿no? ¿Correcto? Ahí hablamos de activadores, represores, ¿no? Entre otros. Y el último, el control post-transcripcional, es la regulación no determina cuando el ARN mensajero ha sido sintetizado, ¿no? Cuando hablamos del procesamiento del ARN, ¿no? Tenemos incluye el splicing, la edición del capítulo 5, la cola poli A y la edición del ARN, ¿no? Todo esto es referente al ARNM, ¿no? ¿Correcto? Que son los mensajeros, ¿no? ¿Por qué se ve eso? Porque son más estables y cada vez se puede reutilizar muchas veces, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Muy bien, listo. Ahora hay un cuadro comparativo entre el gen y la proteína, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ahí estamos viendo ahí, si queremos sintetizar esa idea, ¿no? Ahí veo fases, función principal, importancia de la biotecnología. La idea principal es que la información genética no permanece estática. Por lo tanto, el ADN primero se replica y luego transcribe el ARN, ¿no? Mensajero, y finalmente se traduce en proteínas. ¿Correcto? Ese es el punto del gen a la proteína. Y ahí hay un camino, ¿no? El ADN a su replicación, a la transcripción, al ARN mensajero, a la traducción, a la proteína, al plegamiento y último la proteína funcional, ¿no? Como ven ahí, la primera fase, la replicación. Ahí dice función principal, copia del ADN. Cuando hablamos copia del ADN, es un mecanismo mediante el cual la célula se duplica, ¿no? ¿No? De manera genética y se divide, ¿no? No, antes de que exista una división celular, ¿no? Antes de que exista una división celular. También, como dice acá, importancia de biotecnología, estabilidad de plasmido y crecimiento, ¿no? Correcto.
El segundo es la transcripción. Ahí dice creación del ARNM, el mensajero. Correcto. Aquí la información almacenada en el ADN se convierte en un mensaje temporal. El ARN polimerasa lee un gen y produce una copia denominada el ARN mensajero, ¿no? ¿Bien? En otras palabras, también una pregunta que era conflicto, decía que el ARN se copia, sí se puede copiar, pero no todo se copia. También se puede copiar, pero no todo se copia. Por eso cuando se dividen los ADNs, muchas veces, ¿no? No siempre tienen el mismo tipo de vida, ¿no? Bien, ok. El otro con la traducción, ahí dice función principal, síntesis proteica, ¿no? De proteína, ¿no? Correcto. Eso implica, ¿qué es esto? Es el proceso donde el ribosoma interpreta el lenguaje del ARN, ¿no? Correcto. Y su importancia de la biotecnología, rendimiento y calidad del producto final. Muy bien. El último, el plegamiento, por ejemplo, que está ahí, es la función principal, formación de la estructura tridimensional. Porque no te olvides que dijimos en el diagrama, después se tiene que sintetizar, y la proteína es solamente una cadena lineal de aminoácidos. Se doblega y nuevamente se adquiere, ¿no? La actividad biológica. Puede ser una proteína mal plegada que puede pasar, pierde actividad, se degrada, forma agregados y puede producir, ¿no? Enfermedades. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Llegamos al final. Ha sido una biotecnología de precisión y diseño. El futuro radica en dejar de observar la naturaleza para empezar a plasmarla de manera predecible, ¿no? Ahí está lo que decía la herramienta del genoma, el CRISPR-Cas9, que permite modificar las bases moleculares, ¿no? En la proteína también el AlphaFold, ¿no? Entre otras, ¿no? Que son lo que se usa, ¿no? Como parte final de hoy día, como parte final de esta presentación final del día, se puede decir, por ejemplo, que durante miles de años el ser humano aprovechó los procesos biológicos de manera empírica, ¿no? Se usaron organismos con características favorables, ¿no? Mediante cruzamientos, selección artificial. Pero ahora, gracias a la biotecnología, o la biología molecular, o la secuencia genómica, con la IA, ya podemos decir que se puede modificar directamente el ADN para obtener organismos con funciones específicas, ¿no? ¿Correcto? Bien, en otras palabras, decimos que la biotecnología ha pasado de ser de algo que se observa a algo que se puede enseñar, ¿no? De manera racional, ¿no? Bien, listo. Muchas gracias, Cipía. Terminamos la sesión 2. Esperemos que sigamos con el tema de las ciencias biológicas, ¿no? Terminamos hoy día, sesión 2. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo, por esta maravillosa presentación. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional, título general, la biotecnología y la multidisciplinariedad e inteligencia artificial. Título de la ponencia, bases moleculares, el motor de la biotecnología. La misma que estuvo a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Él es miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital para nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Para todos nosotros siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Un abrazo muy fuerte, doctor. Sí, sí, muy bien. Quiero concluir una parte cuando hablamos de una convergencia entre la biología y la IA, marca el inicio de una nueva revolución científica e industrial. Ya estamos en otra época ya, ¿no?
y vamos a entender disciplinas que van a preparar a liderar la transformación de sectores estratégicos, ¿no? Como la salud, la agricultura, la industria, la bioeconomía y la conservación ambiental. Con eso, muchas gracias y hasta la próxima sesión.